Hola, ¿me escuchan? Sí, se me Sí, profe. cortó la conexión de internet, que no sé, los últimos días a la siesta estoy teniendo problemas. Así que no sé, le estaba dando la explicación a, no recuerdo, Sí, no María, se acaba de ir de la reunión, capaz identifiqué. que por ahí se cortó también ayer. Eh, yo ahora me conecté con el wifi del celular, que para un Meet en general no sé, no tengo buena experiencia. Antes que nada, bueno, mañana es improbable que tenga problemas a las 19 horas, pero en caso de problemas, ustedes ingresan al, al aula independientemente si yo he tenido problemas de conectividad, que no creo porque a partir de esa hora, la nochecita, no, 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 nunca he tenido dificultades. Bien, y se cortó en el medio de esta explicación, que no sé en qué momento se cortó. Sí, el tema es que justo la chica que había preguntado también se fue de la reunión. Ahí le pregunté si está ahí para que vuelva a conectarse. Ah, bien. Mientras, profe, le puedo preguntar algo de la unidad 11. Ahí Sí, encontré la pregunta que le quería hacer. Sobre las ecuaciones de Prandtl, tengo una duda. ¿Esos coeficientes y todos los valores que nos da son solamente sí. para cualquier ocasión? Para cada ocasión hay que hacerlo con pruebas empíricas para cada ocasión, ¿o no? Hola. ¿Se escucha, profe? Yo te escuché, pero hubo un pequeño corte. Me dijiste en las ecuaciones de Prandtl, ¿cuáles ecuaciones te referís? Las ecuaciones de la capa límite de Prandtl son unas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. ¿Sí? En relación a eso es la pregunta. Sí, no, perdón, me equivoqué de nombre. En la ecuación Hola. integral de von Karman, repito en esa parte, en von Karman Ah, está bien. utilizamos ecuaciones Bien. diferenciales variables que son las parciales de Prandtl y, o sea, lo hacíamos de una forma como también parte Sí, semi-empírica. Todas las ecuaciones que usted nos brindó en el PowerPoint sí, son, la aplicación práctica, el uso práctico de esta ecuación de integral de von Karman, a excepción del régimen laminar, que es minoritario, en régimen turbulento es totalmente empírico, todo es empírico. Es empírica la forma genérica del perfil de velocidades. Hay dos grandes cosas que son empíricas. Una, la forma del perfil de velocidades que se necesita proponer y la tensión de corte. Y de esto hay modelos experimentales que van de lo muy sencillo, que lo vimos en el caso de gradiente de presión nulo, que es un caso particular poco útil para analizar perfiles aerodinámicos, a modelos muy complejos. El modelo de capa límite, resuelve esta ecuación de cantidad de movimiento de von Karman, en donde esta información empírica constituye toda la tesis de doctorado de este doctor Drella. O sea, no son formulitas, no son un par de formulitas analíticas algebraicas que uno las puede escribir, son modelos verdaderamente complejos. O sea, no, por eso yo entiendo que muchas cosas les puede quedar oscuras de cómo se aplicaría, pero eso implicaría entrar en un nivel de detalle, digamos, muy, muy grande ya. no, claro, se entiende, se entiende. No sé si Igual, con... sí, 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 responde mi pregunta, que era la duda más o menos de entenderla bien. Así que muchas gracias, profe.
Bien. Y honestamente, en realidad, salvando el caso bidimensional, el de análisis de perfiles bidimensionales, ya los modelos de capa límite, recuerden que lo que estamos viendo son conceptos de capa límite bidimensional. Existen modelos de capa límite en 3 dimensiones extremadamente complejos que nunca se estudiaron en el grado, en cursos de grado, pero que ya han quedado totalmente perimidos y desplazados por la simulación de CFD, digamos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Lo que no quita que tengan que conocer todos estos conceptos. De capa límite, lo más importante que ustedes tienen que conocer son las cuestiones conceptuales. ¿A qué me refiero a las cuestiones conceptuales? El concepto de la transición de capa límite laminar a capa límite turbulenta, y que es una transición que depende del número de Reynolds, depende de la terminación superficial, depende del grado de turbulencia de la corriente externa. Ustedes tienen que conocer cómo entran esas variables. Otra cuestión conceptual, la influencia del gradiente de presión adverso, el hecho de que el desprendimiento de flujo, cuando se da, necesita como condición necesaria, aunque no suficiente, de un gradiente de presión positivo en el sentido del avance de flujo. Esas son cuestiones conceptuales. Otra cuestión conceptual es que los perfiles de velocidad promediada en el tiempo de régimen turbulento son perfiles más llenos que un perfil laminar. Por lo tanto, una capa límite turbulenta tiene mayor energía cinética, a la misma distancia de la pared tiene mayor energía cinética. Por lo tanto, eso permite entender que una capa límite turbulenta tiene mayor fortaleza ante el peligro del gradiente de presión adverso, ante el peligro del desprendimiento de flujo. Pero por el contrario, ustedes tienen que saber que una capa límite turbulenta, al aumentarse las tensiones de corte con las tensiones turbulentas, genera mayor resistencia de fricción, genera mayor resistencia aerodinámica. Esas son las cuestiones conceptuales importantes. ¿Sí? Que las acabo de sintetizar en, fíjense, en 5 minutos. Sí, sí, tal cual, queda claro cuáles son los puntos claves. Y de flujo potencial, profe, ¿cuáles serían los puntos clave más importantes? Mira, desde el flujo potencial, los puntos claves son cuáles son las hipótesis del flujo potencial, ¿sí? Flujo sin fricción y flujo irrotacional. Después, otro punto clave es que en el flujo potencial, cuando se lo aplica en la situación de flujo incompresible, como se llega a una ecuación diferencial lineal, que es la ecuación de Laplace, al ser una ecuación diferencial lineal, admite la suma de soluciones. Por ejemplo, existe el flujo potencial compresible. Es más, en régimen supersónico, lo van a estudiar en dinámica de gases. El tema es que la ecuación diferencial a la que se llega es no lineal. Por lo tanto, ustedes tienen que resolver la ecuación diferencial a derivadas parciales. En cambio, en el caso incompresible, como la ecuación es la ecuación de Laplace, que es una ecuación muy estudiada en la física y se conocen soluciones particulares, y además uno puede combinar soluciones particulares para obtener una solución general, justamente a raíz de la linealidad de la ecuación diferencial, uno en régimen incompresible no tiene que resolver ninguna ecuación diferencial. Uno arma una especie de RASTI o de Lego. ¿Sí? Ustedes son generación Lego, yo soy generación del Raspi. Ustedes arman una especie de Lego con soluciones elementales. Un flujo uniforme y ustedes agregarán n fuentes, n vórtices, n dobletes, dependiendo del modelo particular que empleen. Eso es tema ya de aerodinámica. ¿Se entiende? Eso es la cuestión jugosa del flujo potencial. La cuestión conceptual. Todo lo otro son fórmulas. Yo no les voy a preguntar la fórmula, pero les voy a preguntar esto que acabo de comentar. Otra cuestión importante es la ley de Kutta-Joukowski. ¿Qué es lo más importante de la ley de Kutta-Joukowski? Que si ustedes quieren modelar con flujo potencial
situaciones sustentadoras, es decir, perfiles o alas 3D. Nosotros acá nos quedamos en el mundo bidimensional, pero en Aerodinámica 1 van a ver el mundo de las alas tridimensionales, de las alas finitas, y ahí van a ver, por ejemplo, van a poder usar el XFLR5, este software que es muy bueno, que está disponible también en la web. Allí, para modelar sustentación en flujo potencial, forzosamente necesitan usar los vórtices. Los pueden complementar con dobletes o con fuentes, pero forzosamente necesitan vórtices. Si usan fuentes y o dobletes, ustedes matemáticamente no pueden generar fuerza de sustentación. Eso es un resultado importantísimo. Eso es lo básico que tienen que conocer de la parte teórica de flujo potencial. Después otra, por ejemplo, cosa de flujo potencial. Tienen que saber que la función phi, no tiene significado físico, pero en flujo potencial incompresible, punto 1, y bidimensional, punto 2, lo cual es una limitación, uno puede usar la función de corriente, que la función de corriente, esperen que el silencio el celular, la función de corriente sí tiene significado físico, porque las líneas ISO función de corriente, una línea a lo largo de la cual la función de corriente sea constante, es una línea de corriente o una trayectoria. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Sí, sí, aparte me sirvió mucho como para ir repasando mientras tanto. Pero sí, sí, perfecto, profe. Queda clarísimo. Sí, todo no sirve, lo pierde. Es más, no existe función de corriente en flujo tridimensional. No es posible trabajar directamente. Y tampoco es posible trabajar en flujo compresible. Aun cuando estuvieran en bidimensional, si ustedes analizan flujo potencial compresible para números de Mach mayores a 0,304, tampoco tiene validez la función de corriente. Ese es el aspecto desfavorable de la función de corriente. Toda esa artillería matemática que está en el material, porque tienen que saber que está y tienen que poder usarlo en implementar algún ejercicio, un problema, eso del punto de vista teórico no aporta valor conceptual para nada. Todo es en fórmulas y fórmulas y fórmulas, ¿de acuerdo? Y llegado el caso también para la parte práctica, esas fórmulas no las tienen que saber, les son dadas, las pueden consultar esas fórmulas. Profe, tengo una consulta sobre eso justamente, sobre la artillería matemática que no la hice en clase porque me parece... Sí. Espera que voy a abrir el... Está como corte, escucho un ruidito que se corta, el flujo potencial bidimensional. A ver, escucho. Sí, cuando hacemos la conexión entre lo que es función potencial y de corriente, igualando lo que son las componentes de las velocidades, queda una relación que muestra que la derivada parcial de x de phi respecto de... Bueno, la derivada parcial de phi respecto de x. Sí. Claro, no lo veo, está presentando Sí, pero pantalla. no estoy compartiendo, qué pavote. Esperen que comparto, espero que no se me caiga el wifi del teléfono. Bueno, voy a compartir una ventana, a ver. Esta unidad 8. Ahí lo deben estar viendo, ¿no? Ahí se está cargando. Sí, tal cual. Bien. Esa relación, justamente, Sí. tiene coincidencia, es muy igual a la condición de Cauchy-Riemann. ¿Hay alguna... No, hay sí. Sí, es Cauchy-Riemann, sí, directamente. perfecto. Pensé que era solamente una coincidencia matemática. No, phi, sí son funciones armónicas. Claro. Sí. Nosotros no lo vemos con ese enfoque matemático formal, pero que no hace falta por otra parte. Pero sí, está directamente vinculado con eso, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. Eso me había quedado como duda, pero no quise preguntarlo en clase porque Sí. no estábamos viendo por ese lado.
Nosotros lo que no vemos es el flujo potencial con un enfoque que ya está totalmente perimido por la práctica, que es un punto de vista de variable compleja, el flujo potencial bidimensional, que está perimido por dos motivos. Uno, porque el flujo, digamos, la teoría de variable compleja solamente es aplicable al mundo bidimensional, lo cual es extremadamente restrictivo, ¿sí? Y segundo, que los métodos de variable compleja, en donde ahí sí entra Cauchy-Riemann y se lo ve con mayor formalidad matemática, era importante cuando, digamos, era importante, te diría, de 40 años hacia atrás, digamos, por detrás, yendo más atrás de 1980 más o menos, en donde la capacidad de cálculo era muy restringida. Entonces, a partir de 1980, ya se comienzan a disponerse de computadoras con una capacidad de cálculo importante. Obviamente, la capacidad de cálculo de una computadora en 1980 era muchísimo menor que una actual, pero de todas maneras ya a lo largo de la década del 70 es que se produce un avance muy grande en capacidad de cálculo. Y por eso que se pasa a el enfoque digamos, algebraico barra numérico del flujo potencial. Por supuesto, hay puristas matemáticos que les encanta la variable compleja, pero en realidad, desde el punto de vista de la práctica de ingeniería, es un método perimido ya. Es anacrónico. Perfecto. Sí, pues justamente viendo lo de la, ¿cómo se llama? De variable compleja, tengo un Sí. amigo que está haciendo el doctorado en la Facu y trabaja mucho con variable. Sí, sí, no, digamos, es de utilidad para desarrollos teóricos, pero en realidad no es de utilidad, de verdadera utilidad práctica. Claro, perfecto, profe. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay preguntas, profe, ¿podemos hacer como hizo recién, que iba aclarando los puntos claves también de flujo externo y flujo interno? Así como para ir repasando. A ver, bueno, bien, de flujo interno, ¿qué es importante? Bien, primero, es importante las condiciones de aplicabilidad de la ecuación de la energía que hemos visto. O sea, uno aplica a sistemas que tienen una sola entrada o una sola salida, ¿de acuerdo? En donde no debe existir transferencia de calor de origen externo, lo cual no impide que exista transferencia de calor de origen interno al fluido. Justamente los efectos de fricción disipan calor internamente. Esas son las condiciones de aplicabilidad. Ustedes tienen que saber que tienen que conocer la convención de signos de un trabajo de máquina, un trabajo ingresante al sistema, es decir, una máquina que consume trabajo, el trabajo es negativo, y un caso de una bomba, y si es un trabajo realizado saliente al sistema, es decir, realizado por la máquina, es un trabajo positivo, caso de una turbina. Después, tienen que conocer que el calor disipado y de origen interno y el incremento de temperatura que produce un incremento de energía interna térmica, todo eso se lo engloba dentro de ese concepto de pérdida de carga. El cálculo de la pérdida de carga es esencialmente empírico. Esencialmente, hay una única excepción que es el flujo laminar en tuberías rectilíneas en sección constante. Es el único caso, pero en general es de origen empírico. ¿Qué tienen que conocer? Tienen que conocer que la pérdida de carga para efectos a su cálculo, se la separa en dos grandes grupos. Es como que a la población del mundo la clasificamos en argentinos y no argentinos. Dentro de los no argentinos entra una boleada de gente, ¿sí? De otros países. En cuanto a la pérdida de carga, se lo, se lo trata en situaciones de tuberías rectilíneas, es decir, sin curvatura, sección constante e ignorando efectos de entrada. Eso es lo que se llama pérdida de carga mayor o primaria.
Y después, el resto de las situaciones, o sea, sería el resto del mundo, ahí entra un sinnúmero de situaciones muy distintas entre sí. Ahí entran efectos de entrada, curvatura del conducto, un codo, por ejemplo, o una curva, entran cambios de sección, contracciones y expansiones, entran válvulas, entran filtros, entran restricciones internas al paso del flujo, entran empalmes, etcétera. ¿Sí? Son situaciones muy distintas entre sí. De la pérdida de carga primaria tienen que conocer cómo se calcula la ecuación de Darcy. Tienen que saber que es directamente proporcional a la longitud, directamente proporcional al caudal al cuadrado e inversamente proporcional al diámetro a la quinta. Y a su vez es directamente proporcional a un coeficiente de fricción que tienen que saber de dónde viene. Viene del diagrama de Moody y está influenciado por el Reynolds y por la rugosidad relativa, etcétera, etcétera. Después, las pérdidas de carga menores. Tienen que saber las diferentes formas de cálculo. Eso lo tienen que conocer. ¿Sí? El coeficiente de descarga, el método de longitud de parámetro de longitud equivalente, el método del coeficiente K, y después la última forma, que es la más obvia, es cuando un fabricante les da directamente la pérdida de carga. El HL, listo, o la caída de presión, o sea, que está especificado de manera directa. Y por último, tienen que conocer que en el caso de tuberías de sección no circular, la información de sección circular que se dispone la pueden usar usando el concepto de diámetro hidráulico. Eso les acabo de sintetizar básicamente. No tienen que saber cuál es el K de una entrada, cuál es la longitud equivalente de un codo, el diagrama de Moody. El diagrama de Moody conceptualmente lo tienen que tener en la cabeza. El F tienen que saber que para una situación sin rugosidad, el F disminuye permanentemente al aumentar el Reynolds. En una situación con rugosidad dada, el F disminuye con el número de Reynolds hasta una meseta fija. Eso lo tienen que conocer porque eso les puede servir para resolver problemas prácticos, tanto en la materia como en la vida real. Y no hay mucho más que eso es lo que tienen que conocer. Sí. No, la fórmula de Darcy es para la fórmula para calcular pérdida de carga primaria. Nada más que una pérdida de carga secundaria, cuando tenés el parámetro de longitud equivalente, usás una forma análoga a la de Darcy, es verdad. Pero recuerda que el L sobre D equivalente no es algo que tiene existencia física, es un parámetro empírico. Pero sí, te reconozco que es una fórmula análoga a la de Darcy. Y después, de flujo externo. ¿Qué tienen que saber de flujo externo? Tienen que conocer, sumamente importante, la clasificación de la resistencia aerodinámica. Ese diagramita de bloques. De cuyo diagrama solamente nosotros vemos ejemplos concretos de la parte parásita. Tienen que saber que la resistencia parásita, o sea, la de resistencia de origen viscoso, no es solamente de fricción. Es de fricción y de presión, que también se les llama de forma. Y después tienen que conocer casos particulares. El único caso en donde la resistencia es puramente de fricción es tal caso. Los casos donde la resistencia es casi puramente de presión son tales casos. Y después tienen que conocer los casos de los cuerpos romos redondeados, en donde ahí está repartido. Pero tienen que conocer esas cuestiones. No tienen que recordar las fórmulas. Sí tienen que saber, por ejemplo, una resistencia de fricción
en la que se usa el coeficiente de fricción de placa plana, esa es una resistencia, la resistencia de fricción es una resistencia fuertemente dependiente del número de Reynolds. Si el CD de fricción es función del número de Reynolds, claramente. En cambio, una resistencia de presión pura es una resistencia muy poco dependiente de Reynolds o prácticamente totalmente independiente de Reynolds. Otra resistencia dependiente del número de Reynolds es la resistencia de cuerpos romos, redondeados, el caso del cilindro y la esfera. Ustedes ven que hay una curva, un CD de la esfera función del Reynolds, claramente. Hay zonas de meseta, pero hay una variabilidad importante con el número de Reynolds. Y tienen que conocer la influencia de la rugosidad. No sé si con eso les sintetizo. Sobre los regímenes específicos, no hay mucho. O sea, porque como no tiene aplicación aeronáutica, hace falta que lo No, sepamos no, bien. no. Eso, o sea, lo tienen que leer y tienen que saber a qué se le llama un flujo de Stokes. Tienen que saber las características. El flujo de Stokes es un a Reynolds inferior a 1 en donde está totalmente dominado por fuerzas viscosas. Tienen que conocer que es improbable que les pregunte yo ahora en este parcial, pero qué sé yo, en un coloquio les puedo estar preguntando, a ver, ¿a qué le llama régimen de Stokes? Probablemente a nadie lo vaya a reprobar, lo vayamos a reprobar en un coloquio o en un examen teórico por no saber lo que es régimen de Stokes, pero en una de esas baja un poquito la nota. ¿Se entiende? Sí, sí, queda claro. Las clasificaciones conceptuales son importantes. Estoy recordando ahora de flujo externo. Que los cuerpos, las geometrías son extremadamente variadas. Pero toda la geometría que ustedes pueden encontrar de vehículos las pueden categorizar con mayor o menor grado de cercanía a dos, las pueden polarizar, llamémosle así, en dos extremos. Los cuerpos aerodinamizados a bajo ángulo de ataque y el resto, que le llamamos cuerpos romos a cualquier ángulo de ataque o cuerpos aerodinámicos a un ángulo de ataque muy grande. ¿Sí? El mejor perfil aerodinámico del mundo a un ángulo de ataque de 45 grados es pésimo. ¿Se entiende? Sí, 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 tal cual. Ese tipo de clasificaciones son importantes. Bien, de la ecuación de la energía en flujo interno, ustedes tienen que saber el concepto de los diferentes términos, ¿sí? Energía cinética por unidad de masa o de peso, tienen que saber reconocer cuándo es por unidad de peso por unidad de masa, energía cinética, energía potencial gravitatoria, pérdida de carga, la mal llamada energía de presión, ¿sí? Esas cosas, pero bueno, esas cosas vienen de unidad 3, pero las tienen que conocer. Bien, ¿alguna otra cosa? No, no se cortó, ¿no? No, Estoy no. a la espera del Eh, comentario. Profe, ahí está María del Carmen, si quería terminar completando Ah, su- bien, María del Carmen, se me cortó la conexión y a vos también, quizá, no sé, porque me dijeron que te retiraste, no sé si alcanzaste a escuchar la explicación que te había dado. Sí, profe, sí, perdón, se cortó y me tuve que ir, pero sí, sí, la había entendido. Muchas gracias. Me había Ah, quedado bien, clara y gracias bien. por compartir.
Bueno, si no tienen más preguntas, Profe, sí, ¿me escucha? Yo sí, esperé hasta el último porque, bueno, no es una duda teórica en sí misma de la materia, sino una cuestión más administrativa, si se quiere. sí, Yo mañana solicité el día para rendir el examen en mi trabajo y sí. me pidieron que, bueno, como antes se hacía con la firma del permiso y eso, y ahora claramente no se puede, que el profe mandara un mail, o sea, usted mandó un mail a mi empleador diciendo que, bueno, que yo me presenté a rendir. No tengo ningún inconveniente, pero te aclaro, primero, te vuelvo a repetir que no tengo ningún inconveniente en proceder de esa manera. Vos me tenés que enviar el mail acá, el mail de contacto de tu empleador. Y detallándome que sos vos, ¿no? Sí, bueno, el mail me voy a dar cuenta que sos vos, pero si me facilitas y me pones también tu DNI para detallar nombre completo y DNI. Pero te aclaro que está funcionando en la facultad el tema de las constancias de examen vía digital. Ah, iba, no tenía idea. La verdad, no. Pero si tu empleador acepta esta forma del mail enviado por mí, desde el mail institucional, te repito, no tengo ningún problema y hasta es un poco más simple que el tema del formulario. Bueno, lo hacemos así entonces, profe, para que sea más, ya para la Sí, próxima sí, vez, como te digo, de ver cómo pero funciona. hasta para mí también es más cómodo de esa manera. Porque de la otra Bueno, manera tengo que abrir el documento, insertar la firma digital, guardarlo, bueno, que no se me descompagine nada, pero como vos quieras. bueno, perfecto. Entonces mañana cuando termine de rendir le escribo el mail ahí pidiendo eh, que confirme mi asistencia al parcial. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Eso era nada más. Gracias, profe. Bueno, nos encontramos mañana entonces. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por el tiempo y las respuestas. Muchas No, no hay gracias. por Muchas qué. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.